Buenas tardes, buenas noches a Asunción del Paraguay, a Pasto, la capital de Nariño, Colombia, al DF, México, buenas noches a la gente de Madrid, buenas noches, Madrid, España, buenas noches a la gente de Milán, Italia. Y buenas tardes a la gente de Córdoba, Argentina y Argentina en general. Esta es la tercera conferencia de la Fundación Una Puerta y estamos felices, muy felices. Para quienes están ingresando aquí por primera vez, somos una fundación latinoamericana compuesta por personas cis, lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales, que trabaja en la región investigando y capacitando agentes sociales preocupados por los derechos humanos, cuestiones de género y violencias que afectan la calidad de vida de las personas y de la sociedad. Nuestro objetivo es generar conocimientos, canales de investigación y de capacitación alternativos absolutamente horizontales. Para estar en la Fundación Una Puerta no hace falta tener títulos previos ni nada de eso. Y también estrategias de reparación, un volver a pararse, para quienes hayan sido violentados en sus derechos humanos con una perspectiva de género. Queremos lograrlo desde el análisis del caso por caso, en forma independiente, autónoma y con el máximo rigor académico, sin reproducir discursos oficiales, sino tratando de lograr el mayor rigor científico y la mayor independencia en cada cosa que digamos y hagamos. Bueno, ya lo dije, estamos muy, muy contentos. A continuación, la queridísima Carmen Colazo va a proceder a invitar a nuestra invitada de lujo con un panel de lujo que también tenemos hoy. Hoy están Diana Mafia, Enrique Stola, Andrés Rossetti. Es un lujo, todo es un lujo y todo es una alegría porque son personas muy queridas. Así que la dejo a Carmen Colazo para que presente a nuestra querida y brillante invitada de hoy, para hablar de el lenguaje inclusivo y derechos. Carmen. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Para mí es un enorme placer presentar a mi compañera de Caminos para la Igualdad, Patricia Gómez, de hace muchísimos años, querida compañera, y que tiene un currículum vastísimo, pero que hemos puesto algunas líneas importantes del mismo para que todos las conozcan. Patricia es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, es magíster por la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente de grado y de posgrado e investigadora especializada en género y feminismos, integra el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de secretaria académica del Programa de Actualización en Género y Derechos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Así que hoy nos va a hablar de lenguaje inclusivo y desde ya le entrego la palabra. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Laura, Diana, Enrique, Andrés, Viviana, todas y cada una de las personas que conforman la Fundación Una Puerta. Para mí es un honor enorme, enorme poder estar en este ciclo de conferencias y, para serles franca, estoy bastante nerviosa, no sé por qué, pero estoy como puesta a tomar la defensa de tesis, por llamarlo de alguna manera. Hoy vamos a hacer algunos comentarios en relación a este vínculo entre lenguaje inclusivo y derechos. Lo primero que quiero aclarar es que el lenguaje inclusivo no se recorta a la letra E. Letra importante, no porque sea la segunda de las vocales y la segunda que aprendemos cuando vamos a la escuela, sino que hay otra innumerable cantidad de formas de inclusividad en el lenguaje
que las estamos dejando un poquito de lado y creo que tenemos que avanzar con ello. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir una presentación, si me pueden habilitar el compartir pantalla y entonces así la ponemos. Bueno, cuando lo podamos tener disponible, la vamos a ir presentando. Lo que sí me gustaría comenzar es por pensar que el lenguaje es un sistema libre de sesgos ideológicos. Y cuando uno dice esto, dice, bueno, ¿y entonces por qué hablamos de lenguaje inclusivo? Si el lenguaje inclusivo supone una carga a este respecto. Es que el lenguaje se trata de esa capacidad que tenemos las personas de utilizar los signos para comunicarnos en diferentes formatos, tanto orales como escritos, como gestuales. En general, cuando pensamos en lenguaje inclusivo, nos referimos exclusivamente a la oralidad. Y a mí me gustaría hoy mostrarles algunas imágenes de cómo esa oralidad también se transmite de forma escrita y de forma gestual. Así que, dicho esto, paso a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Perfecto, muy bien. Entonces me voy a ir a la... Muy bien, Patricia. Me voy a ir ahí a ver si lo logro, a la pantalla completa. Denme un momento. Bueno, no logro pasar a la... Pásalo desde la izquierda, Patri. Si vas cliqueando. Sí, bueno, quería que se viera toda la pantalla, pero no lo logro. Bueno, no pasa nada. Sí, la práctica habitual es el F5, pero parece que el F5 tiene... No, ahí está. Solamente había que esperar al F5 y no ponerse ansiosa. Bueno, como verán, me estoy amigando con el Canva. El Canva es estas plantillas que nos permiten hacer algunos diseños previos y siempre este tipo de oportunidades me permiten practicar con el Canva. Hoy descubrí otras cosas que no vienen a cuento, pero si quieren después les aviso sobre la cuestión. Y me gusta mucho esta plantilla de Canva cuando vamos a hablar de lenguaje, porque las propias ilustraciones que tiene esta plantilla van muy en consonancia con lo que vamos a hablar. La segunda cuestión es que me tomé la frase que la Fundación Una Puerta se define a sí misma, ¿no? Y entonces la Fundación en su página de internet dice, bueno, que se abre una puerta por el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la erradicación de las violencias para un mundo más justo e igualitario. Y en este sentido, a mí me gustó tomar esta frase como antesala para hablar de cuestiones que tienen que ver con lenguaje inclusivo y derechos, porque el lenguaje permite respetar los derechos humanos y se manifiestan a través de, por ejemplo, convenciones. El lenguaje inclusivo es vehículo para la igualdad de género, y el lenguaje inclusivo permite la erradicación de las violencias. Entonces, para mí fue como la síntesis ideal para poder empezar con esta intervención, que además coincide en un día muy particular. Cuando Laura me dijo, bueno, tenemos que organizar, yo le dije el mes de julio y en un momento quedó el 14, y yo dije, ¿por qué siempre escojo el 14 para hacer cosas? Y el 14 para mí es
como el 14 de julio, ¿no? El número 14 también es lindo, pero bueno, no viene a cuento. El día 14 de julio es ese día de toma de la Bastilla que inaugura el proceso de la Revolución Francesa, y con ese proceso de la Revolución Francesa inaugura algunas de las premisas con las cuales el feminismo los feminismos van a dar cuenta a lo largo del tiempo, a pesar de la innumerable cantidad de críticas. Y entre esa innumerable cantidad de críticas empezaron bien pronto, porque ustedes recordarán que la toma de la Bastilla es el 14 de julio de 1789, pero resulta que no solo la historia oficial nos muestra a esos héroes de la revolución, ¿no? Y solamente vemos a la República con una teta afuera en ese célebre cuadro que está en el Louvre, muy impresionante, muy magnífico ese cuadro, pero resulta que había hombres y mujeres de a pie en esa toma de la Bastilla y en esas calles completamente revolucionadas. Una de las que estaba en esas calles es Olympe de Gouges, cuya imagen podemos ver en la presentación, que dijo, bueno, todo bien muchachos, en 1789 empezamos la revolución, en 1791 hacemos la Declaración del Hombre y del Ciudadano, pero resulta que nos quedamos afuera. O sea, estábamos en la barricada, les dábamos de comer, llevábamos adelante acciones revolucionarias, pero nos quedamos afuera, hay algo que no está bien. Y entonces Olympe de Gouges hace la Declaración de Derechos del Hombre y de la Mujer y la Ciudadana. Y es muy interesante, la placa que ustedes ven en la presentación está en el número 18 de la calle, pero está en París, es una de las calles de París, es una placa que la recuerda, cuya vida fue de 1748 a 1793. Y alguien podrá decir, bueno, qué hermoso esto de tener una declaración de la mujer, de los derechos de la mujer y la ciudadana. A Robespierre no le pareció tan buena idea, porque esa declaración de derechos de la mujer y la ciudadana la llevó a la guillotina. Y en 1793 no es que falleció de muerte natural o de una enfermedad, ni nada por el estilo, sino que falleció en la guillotina. Y a mí me gustaría contarles qué era lo que decía ese preámbulo que se ve tan chiquitito allí en francés, que había redactado Olympe de Gouges, y dice: las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, solicitan ser constituidas en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han decidido exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin de que esta declaración presente continuamente en la mente de todo el cuerpo social y les recuerde sin cesar sus derechos y deberes. Esto a Robespierre no le gustó ni medio, pero ni medio. Y entonces lo más interesante es que cuando Olympe de Gouges avanza en el artículo primero de este preámbulo, dice: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Ese otrora camarada de lucha, que era Robespierre, va a justificar en el auto de guillotinamiento que esta pena de muerte para Olympe de Gouges
es porque ha olvidado las tareas propias de su sexo para inmiscuirse en los asuntos propios de la revolución. Desde ese 14 de julio de 1789, en la toma de la Bastilla, a la fecha, mucha agua ha corrido bajo el puente, pero buena parte de los derechos y de la formulación de esos derechos siguen teniendo en cuenta esto que le dijo Robespierre a Olympe de Gouges para mandarla a la guillotina, que es: olvidaste las tareas propias de tu sexo para inmiscuirte en los asuntos de la revolución. Esta situación nos lleva a unos casi 100 años después, con un magnífico libro de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo. En castellano está traducido como Alicia a través del espejo, aunque la traducción más cercana a la lengua original, que está redactado en inglés, es A través del espejo y lo que Alicia allí encontró. Este libro de 1871, con ilustraciones de John Tenniel, tiene pasajes deliciosos. A ver, yo voy a hacer aquí sí un pie de página, si es que se puede hacer en este contexto, pero voy a hacer un pie de página en relación a las acusaciones de pedofilia que tiene Lewis Carroll en su época y que han dado lugar a una magnífica novela que se llama Alicia, de Guillermo Martínez, una novela fantástica que entrecruza este libro precisamente, Alicia a través del espejo, con las matemáticas y un crimen en relación a una supuesta cofradía que sigue a Lewis Carroll. Se los recomiendo. Guillermo Martínez, un eximio matemático argentino y igualmente eximio escritor. Una de las cosas que tiene este libro de Lewis Carroll, que no tiene necesariamente relación con Alicia en el País de las Maravillas, es que presenta un personaje que es Humpty Dumpty, que se lo ve ahí en la ilustración del libro original, que es un huevo gigante. Y Humpty se dedica fuertemente a las cuestiones de la pragmática y la semiótica. Y este personaje tan delicioso que aparece allí, creo que es el personaje quizás más interesante del libro, tiene un pasaje en el capítulo 6 o en el primero con Alicia que plantea la traducción que está allí escrita. Dice: cuando yo empleo una palabra, insiste en tono desdeñoso, los crímenes de Alicia. Gracias, Diana, por la aclaración del libro de Guillermo Martínez. Cuando yo empleo una palabra, dice en tono desdeñoso, significa lo que yo quiero que signifique. Ni más ni menos. La cuestión está en saber, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y la respuesta es fantástica, porque dice: la cuestión es saber quién manda. Eso es todo. Esta síntesis o este intercambio de opiniones entre Alicia y Humpty Dumpty es sumamente interesante para registrar que el lenguaje es poder. Las personas son poderosas a través de la lengua, de las lenguas, de las formas de habla, independientemente de cómo sean, si son escritas, orales o gestuales. Pero es precisamente las lenguas las que hacen que las personas tengan poder. Y para poner un ejemplo, vamos a utilizar
algo que a mí me encanta y que les recomiendo que lo utilicen, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, rade.es. La página cada día tiene mejores servicios y es cada día más prolífica y tiene mayores cuestiones para ver. En los últimos años han digitalizado diccionarios desde el momento en que la Real Academia empezó a funcionar, entonces uno puede tener acceso a las formas de habla o los significados que las palabras tienen, ¿no? Y que significan tantas cosas diferentes. En un artículo que después le voy a pedir a Laura compartirlo, que salió publicado en un libro que hicimos con Diana Mafía el año pasado, ahí doy cuenta de cómo evoluciona la palabra extranjero, ¿no? Para terminar en la acepción de persona advenediza. Imaginen ustedes si las personas extranjeras, las personas migrantes, fueron llamadas extraterrestres para en el siglo XX ser asemejadas a la acepción de personas advenedizas, cuáles van a ser las lógicas de las legislaciones migratorias si de lo que se trata es de personas advenedizas. Cualquier semejanza con vienen a sacarnos el pan de la boca, les entregan subsidios y nosotros vivimos en la pobreza, y este tipo de intervenciones que se hacen desde la política y desde la opinión pública van a tener mucho que ver con esa acepción de persona advenediza. Entonces, a ver, quiero pasar a la próxima filmina, pero tal vez tenemos dificultades porque no pasa. Ahí está. Bueno. Cuando los diccionarios eran de papel, algunas de las personas que están del otro lado de la pantalla no conocieron el diccionario de papel. No iban a la biblioteca, o uno de los primeros libros que se compraba en las familias de clase media y clase media baja era un diccionario. Y era un diccionario que vendían en general personas que vendían por la calle, vendían libros. Bueno, hoy lo tienen en de la Real Academia. Entonces, pues, si no, voy a delatar la edad y no pasa nada, pero tampoco vamos a hacer la genealogía de la venta de libros a domicilio y cómo se consultaba el diccionario. Pero en ese momento, y aún hoy, una de las palabras más buscadas es la palabra sexo. ¿Sí? Cuando empieza a ver esta cuestión, y entonces aquí tienen una definición del diccionario de la Real Academia del año 2012, en donde nos dice que el sexo es una condición orgánica, masculina o femenina, de los animales o las plantas. Alguien podría decir, bueno, está posta, es bien aséptica, completamente neutra. Y uno diría, bueno, a ver, paremos, ¿no? Hay una lógica binaria. Solamente dice que el sexo puede ser masculino o femenino. En los últimos tiempos, y mucho de esto ya sabemos gracias a la tesis de Laura Cantore, que hay bastantes cariotipos, más de 200, que no son solamente los masculinos y los femeninos. Pero como la Real Academia no le alcanzaba con esa descripción, viene a aclarar para oscurecer. Y entonces dice, bueno, en realidad damos un ejemplo de bello sexo.
el bello sexo es el sexo débil. Y el sexo débil es el conjunto de las mujeres. Chan. Fíjense qué interesante, porque si no tuviéramos esta mirada del lenguaje inclusivo, nos hubiéramos quedado con esta idea de una condición orgánica, que es masculina o femenina. Pero resulta que esa supuesta definición neutra, traída desde la biología, ¿no? Porque parece que las ciencias médicas o las disciplinas STEM son neutras al género, vemos que hay una asociación entre el sexo y la belleza, primera cuestión. Ya sobre esto ha hablado Humberto Eco en un magnífico tratado sobre la belleza, delicioso. Pero esa belleza es asociada a la debilidad. ¿Cómo se produce esta operación lingüística si no es a través de una operación ideológica que la belleza y la debilidad quedan asociadas a las mujeres? Esto quiere decir que las mujeres que se consideren feas o fuertes están por fuera de este conjunto de las mujeres en términos generales o en términos del paradigma que se espera. Ahora, si las mujeres seguimos con esta lógica binaria de que las mujeres son el bello sexo, los hombres van a ser un sexo feo que va a estar asociado a la fuerza. Fíjense que esto que parece una nimiedad construye un aparato ideológico que se traduce en el formato de los derechos. Hay un célebre caso que se estudia en derecho antidiscriminatorio y en derecho laboral, que se inició como una actuación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Diana Mafia era defensora del pueblo de la ciudad, en relación a que una heladería, Fredo, luego se dio a conocer como el caso Fredo, una heladería no contrataba mujeres con el argumento de que no podían levantar los 25 kilos que pesaba el tacho. Los chicos pesan más o menos eso a los 2 o 3 años. Pero además, ese argumento no era un buen argumento tampoco para los varones. ¿Por qué? Porque tenían que ser un conjunto de hombres fuertes y feos para ser contratados por Fredo, de manera tal que pudieran levantar un tacho de helado de 25 kilos. Entonces, fíjense cómo una descripción que parece supuestamente aséptica trae una serie de consecuencias en relación a el derecho y la discriminación. Como yo lo había visto hace 10 años y lo venía repitiendo largo y tendido, dije, bueno, Gómez, ponete un poquito las pilas y anda a mirar otra vez el diccionario de la Real Academia. Entonces, vuelvo al diccionario de la Real Academia hoy hace un par de horas. Y si quieren, hagan el ejercicio. Y entonces, la primera parte, esto de la lógica binaria, sigue siendo la misma, pero fíjense qué interesante. Le hacen una aclaración que oscurece más de lo que había oscurecido en la primera, a esto de bello sexo, sexo débil y conjunto de las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora le agregan, no sé si se ve el puntero, le agregan lo de con intención despectiva o discriminatoria. Y en el caso de los varones le agregan en sentido irónico. A ver, acá tenemos un problemita, que es
que aunque usted diga con intención despectiva o discriminatoria, lo despectivo y discriminatorio es que siga permaneciendo la asociación. Y en el caso de las mujeres puede ser despectiva y discriminatoria, pero en el caso de los varones es irónica. Entonces no es lo mismo. Y veamos cuáles son las consecuencias en el comercio. A las calculadoras Casio no se le ocurrió mejor y feliz idea que sacar una línea de calculadoras, esto tiene 3 o 4 años, una línea de calculadoras elegantes y de varios colores que se adaptan a su estilo de vida. Pero claro, si las mujeres son el bello sexo y son el sexo débil, no están en el espacio público, están en el espacio de lo doméstico. Y la calculadora no es rosa exclusivamente para estar en el espacio público, está asociada a ese espacio de lo doméstico. Y en lo personal fui a averiguar, a consultar por esa calculadora rosa, porque, por ejemplo, no tiene una serie de funciones trigonométricas que sí tiene la calculadora gris. ¿Por qué? Porque es para el señor que está en el espacio público. Entonces, esta idea que veíamos anteriormente de la belleza asociada a la debilidad y a las mujeres, y la fortaleza y la fealdad asociada a los varones, traduce en una producción de calculadoras que después son llevadas a la escuela, en el mejor de los casos, o en la universidad. Dicho esto, y como larguísima introducción, aquí puse una serie de cuestiones vinculadas al lenguaje que se discuten en los últimos tiempos. ¿Y qué quiero decir con esto? Hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de lenguaje no binario, hablamos de lenguaje no sexista, hablamos de lenguaje no androcéntrico, hablamos de lenguaje claro, hablamos de lectura fácil. Yo voy a plantearme y situarme dentro del lenguaje inclusivo, que me parece que es un paraguas más abarcativo que el resto de las opciones que tenemos presentes allí. ¿Por qué digo más abarcativo? Porque el lenguaje inclusivo va a estar dando cuenta de una serie de consideraciones vinculadas, saqué la pantalla, una serie de consideraciones vinculadas a las formas en que se expresan esos lenguajes. Entonces, no sé por qué a veces como que se cuelga. A ver si logramos volver a la anterior. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Da cuenta de todos los sujetos que son protagonistas del habla. Y cuando me refiero al habla, no me refiero exclusivamente a la oralidad, sino también a la escritura y a lo gestual. Desconozco por qué esta presentación a veces se cuelga y se pone en situaciones de dificultad. La podés manejar mejor desde las filminas, marcando las filminas, Patricia. Sí, pero sí, ya sé. es como que se colgó el ordenador. Bueno, alguna vez se moverá. Una aclaración que no voy a tener tiempo hoy de desarrollar es que el lenguaje claro forma parte del lenguaje inclusivo, porque esto acerca los textos, los relatos a la comprensión, lo mismo que la lectura fácil, pero yo puedo tener, por ejemplo, un texto redactado
el lenguaje inclusivo y no tener lectura fácil. ¿Sí? Sobre esto luego vamos a profundizar. Yo voy a dejar de compartir para después volver a compartir nuevamente, a ver si con eso, esto obedece a que está 2 veces abierto, así que vamos a ver si podemos volver a compartir, porque hay muchas imágenes al respecto. Entonces ahí volvemos. Déjenme avanzar. Por supuesto, si podía fallar, fallaba, ¿no? Si me lo iba a perder. Pero bueno. Veamos entonces cómo se expresa y de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Me gusta utilizar este ejemplo de la palabra perra o perro, porque es un mamífero, una buena descripción. Los delfines también son mamíferos, pero este es un mamífero doméstico de la familia de los cánidos, que tiene un tamaño, una forma y un pelaje que son muy diversos, va desde el caniche toy de Susana Jiménez hasta, no sé, el perrito o la perrita que cada uno de nosotros tenemos en casa y que rescatamos de la calle, que tiene un olfato muy fino, eso es importante, y acá fíjense cómo empieza a acabarse la neutralidad en la descripción. Porque es inteligente, con lo cual se le aplica un atributo humano a una persona no humana, y es muy leal al hombre. La lealtad, digamos, es un atributo altamente importante, pero bueno, ¿no? Leales, la lealtad es un atributo que en general está pensado para las personas humanas. Hace una serie de acepciones, el diccionario siempre tiene una serie de acepciones, y entonces llega a la 7ª acepción, que es la que está por aquí, y que es la palabra prostituta. Venía siendo en la versión anterior un hombre tenaz, venía siendo una persona despreciable, venía siendo un mamífero doméstico, y de repente apareció la forma femenina para ser aplicada a la palabra prostituta, y la otra forma femenina que aparece es la rabieta de niño. Es interesante porque si hay 2 colectivos sociales subalternizados, son las mujeres y las niñeces. Y precisamente las opciones femeninas, las acepciones femeninas a la palabra perro, están puestas en esos colectivos subalternizados. Tan subalternizados que allí tienen, no se ven bien los números, pero lo importante es esto que quiero relatar. Hay una colega que trabaja sobre, lo mismo hace Wikipedia, sobre las palabras que tienen a partir de alguna discusión pública, de un tweet, en general de un tweet o de alguna publicación en Instagram, un disparo en relación a las citas o las consultas dentro de la RAE. Y entonces da la casualidad de que en el año 2019, a partir de un tuit de una persona en relación a la palabra puto como una palabra, digamos, que no era solamente despectiva, sino también apropiada por los colectivos LGTBI,
hace la consulta, hay una cuenta de la RAE que se llama Consultas DRAE o DRAE Consultas, bueno, uno puede consultar allí, y entonces le responden que la palabra puto es intensificador. Fíjense que en las distintas, estos son los distintos meses del año, ¿sí? Y en el mes de marzo del 2019, a partir de esa intervención de Consultas DRAE, se dispara a 174.772 consultas la palabra puto, sobre un total del todo el año de 484.000 aproximadamente. Entonces, lo que está dando cuenta este uso del lenguaje es que estas lógicas binarias, en primer lugar, pero estas lógicas andocéntricas también, están siendo cuestionadas. ¿Y cómo se cuestionan? Se cuestionan, por ejemplo, cuando en el formato de los derechos tenemos cambios en las nominaciones. Me voy a ir, me voy a quedar un ratito por acá, espérense, voy a volver, porque uno de los, por ejemplo, ejemplos más paradigmáticos en relación a la ginopia en la legislación argentina, la ginopia es la miopía o la ceguera, el no ver mujeres, no percibir su existencia, no ver sus obras, o sea, no están, se fe, como dicen los niños pequeños. En nuestra legislación es la ley 8.871. Si ustedes más o menos ubican que vamos como por la 26.000, es de hace mucho. Sí, es de hace mucho. Es la conocida ley Sáenz Peña. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ley Sáenz Peña? Esa que hace que vayamos a votar. Bueno, según su texto, la ley Sáenz Peña establece el sufragio universal, secreto y obligatorio. Pero no era que el sufragio era universal si eras varón. Entonces, esa universalidad, ¿a qué está atribuida? Está atribuida solamente a los varones adultos y que estuvieran empadronados. Hubo que esperar más de 50 años para que hubiera una ley de sufragio femenino. Entonces, lo que está dando cuenta es que el lenguaje es binario y no necesariamente la universalidad nos incluye. Bueno, voy a tener que seguir así porque no logro que pasen las filminas. Entonces, ¿cómo esto que veíamos, o cómo se supone que paso de hablar de la palabra prostituta en la séptima acepción de la palabra perro, del sustantivo perro o perra, a la ley 25.087, que es la que modificó el Código Penal, el título tercero del Código Penal. El Código Penal, en el título tercero, tenía lo que se llamaban los delitos contra la honestidad. ¿Era la honestidad de la víctima? No. Y esta pregunta, habitualmente cuando la hago, la gente dice, sí, no. Los delitos contra la honestidad establecidos en el título tercero eran los delitos contra la honestidad del pater familia. Ese pater familia podía ser el padre, el esposo, el hermano, cualquier varón que estuviera circulando por allí, cualquiera, pero que fuera un varón. Y era a la honestidad de ese varón. ¿Por qué? Porque
la afrenta a una joven, o no, pero en general se consideraba a una joven, es que podía incidir en los derechos hereditarios y podía incidir en mancillar el buen nombre y honor de la familia. Entonces, por eso eran delitos contra la honestidad. Pensemos que eso que se establece a finales del siglo XIX y que son herederos del Código Napoleónico, digamos, todo el derecho americano es muy deudor de ese Código Napoleónico de principios del siglo XIX, que se refuerza a lo largo del siglo XIX y que se sigue sosteniendo a lo largo del siglo XX. Entonces, el único delito que desaparecía del Código Penal, y esto fue hasta el año 2012 en el caso argentino, era la figura por la cual quien había perpetrado un abuso sexual contra una mujer, si accedía al matrimonio con la víctima, el delito desaparecía. Y esa persona no purgaba pena. Esta figura, se me acaba de olvidar el nombre, perdón. Esta figura subsiste hasta el año 2012, a pesar de que la ley 25087 se había reformado en 1999 bajo la autoría de la entonces diputada Marcela Rodríguez, quien hoy está a cargo de la Oficina de Víctimas de Trata en el Ministerio Público de la Defensa. ¿Por qué esa figura subsistió, a pesar de que en la discusión se trató de dar de baja la figura del avenimiento? ¿Por qué se insistía en dar de baja? ¿Y por qué no se hizo? Sino que hubo que esperar del 99 al 2012. Hubo que esperar a que en el 2012 Carla Figueroa muriera a manos de su violador y femicida delante de su hijo producto de esa violación y con quien había contraído matrimonio, motivo por el cual el señor no estaba purgando pena. Estos delitos contra la integridad sexual de las personas tienen dos giros copernicanos en relación a los derechos. El primer giro copernicano, efectivamente, en los países musulmanes suele ser llamado el atajo, como bien apunta Carmen Colazo. El primer giro es que cambia el bien jurídico tutelado. No es que es más políticamente correcto decir delitos contra la integridad sexual que delitos contra la honestidad. Hay un giro copernicano, no hay un mejor uso del lenguaje, hay un uso correcto del lenguaje. ¿Por qué? Porque saca el foco del paterfamilia y lo pone en la víctima, lo que corresponde. La segunda cuestión es que se sale de la lógica binaria. Los delitos contra la honestidad estaban pensados para el abuso a una mujer. En los delitos contra la integridad sexual de las personas están pensados independientemente de la identidad de género y de la orientación sexual, pero además están pensados independientemente de la edad. Entonces, los delitos contra la integridad sexual también pueden ser perpetrados contra niños, niñas y adolescentes, en donde allí tenemos una figura más específica, que es la de abuso sexual infantil, pero no por ello
pierde efecto la 25087. Carmen, yo o Laura, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque me parece que voy como muy lento. Todo el que quieras. No, bueno, No, la gente quiere ir a hacer pis, ir a comer. Normalmente la exposición es más o menos de 1 hora. Ah, perfecto, venimos bien. Bueno, entonces, vayamos a el otro formato. Fíjense, este periodista que se llama Rolando Barbano y que hace esta nota para el diario Clarín el día 22 de abril del 2017, este joven ahora está en TN, en el programa que hace con Diego Schleckman, Fíjense qué interesante cómo utiliza la lógica del estereotipo para dar una noticia de policiales. Y pretende que sea un femicidio y un femicidio vinculado, redactado o dicho en términos jocosos. Entonces, resulta que se trata de César Rodríguez, trabajaba en una mina en Catamarca, y fíjense en el epígrafe, dice, se pone de novio con un adolescente. El adolescente tenía 15 años, entonces no se pone de novio. Lo que está viendo ahí es una situación de abuso. Pero como la madre se oponía a la relación, no tuvo mejor y feliz idea que ir y poner una bomba de dinamita, porque era un dinamitero, debajo del coche de la madre, lo que provoca el femicidio de las dos mujeres, de la supuesta novia, y digo supuesta novia porque no hay novia a los 14 con un señor de más de 30, y su mamá. Entonces, acá es donde empezamos a ver que el lenguaje inclusivo no se circunscribe a la E, sino que el lenguaje inclusivo es una cuestión de poder y es una cuestión de derechos humanos. Veamos la siguiente. A mí me encantan, adoro las publicidades antiguas porque nada ha cambiado. Se supone que si el hombre es fuerte y feo, es el arquetipo viril, ese que describe el androcentrismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando al señor no se le para? Dicho mal y pronto. No está cumpliendo esa regla del arquetipo viril, de este modelo de masculinidad hegemónica que es tan complejo y es tan terrible para los propios varones. Entonces viene una señora que dice loor y honor. Yo siempre cuando veo esta publicidad me acuerdo del Gloria y Loor al Gran Sarmiento, que el Gran Sarmiento era un arquetipo viril. Recordemos que Sarmiento pasaba en sus minutas de gastos cuando viajaba al exterior el uso de la prostitución, ¿no? Formaba parte del sistema prostituyente, pero no era corrupto, lo dejaba asentado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de algunas palabras. Entonces, estas consecuencias de ser el conjunto de los hombres es un conjunto de hombres fuertes, es un conjunto de hombres viriles, hace que tengamos estas publicidades de vigorizadores eléctricos. No estamos en la época del Viagra. Ahora bien, si hacemos loor y honor al hombre viril, unos 50 años después, fíjense qué interesante, esta publicidad de Erectol, en este caso sí, ya estamos acercándonos a algunas drogas. Les cuento que estuve recopilando estas publicidades producto de mi preocupación de los ansiolíticos y los antidepresivos en el uso de las mujeres, y siempre asociado a la libertad, ¿no? Siempre suelen ser publicidades de este tipo, pero me encontré
con estas otras, que también son publicidades de género, porque cuando hablamos de géneros, no solamente nos referimos a las mujeres, sino que también estamos dando cuenta de estas cuestiones. Entonces, vamos del loor y honor al hombre viril, a unos 50, 60 años después al erectol, pero fíjense que la figura del sujeto sigue siendo una figura de no cumplo con el papel que socialmente ha sido asignado, con este atributo que cómo debo comportarme. Las cuestiones, me voy a saltar esto, es que estos estereotipos de género impiden el ejercicio de derechos y sostienen la desigualdad y la discriminación. Este impedir el ejercicio de los derechos hace que señores como este se sientan con la potestad de tener actitudes violentas para con sus parejas, ¿sí? O recurrir al sistema prostituyente. Entonces, el tema de los estereotipos impiden un ejercicio de derechos, no solo per se, para quien está dando cuenta o usufructa ese estereotipo, sino que lo que van a hacer es sostener la desigualdad y la discriminación. Y esto no solamente se da entre varones y mujeres, sino que también se da dentro del colectivo hacia la justicia. En la imagen estamos viendo a Reina Maraz. El caso de Reina Maraz es un caso por demás interesante, porque es una mujer que era hablante de quichua, una mujer de la frontera entre Jujuy y Bolivia, que es traída al conurbano bonaerense, más concretamente no me acuerdo si es el municipio de Quilmes o de Florencio Varela, y en donde en una situación de legítima defensa mata a su marido. A lo largo del tiempo, esta mujer estuvo purgando pena por varios estereotipos de género. El primero era no entender el idioma. Y resulta que la Corte Suprema de Justicia bonaerense, o la justicia bonaerense en general, tiene traductores, sí que tiene traductores, de las 3 lenguas que tienen cierto perfil de visos que necesite traducción. El inglés, el francés y el portugués, porque forma parte del Mercosur. Entonces ahí había una obligación de incorporar el portugués. Ahora, si hablas chino o si hablas quichua, estás al horno, porque no son lenguas que la justicia bonaerense consideren que requieren de traducción. Ahora bien, después del caso de Reina Maraz, y aquí espoleo un poquito el caso, la Corte incluyó traductores y traductoras, pero solamente rentados son los de inglés, los de francés y los de portugués. O sea que quienes van a oficiar de traductores de lengua quichua o aymara para estas personas parlantes, lo hacen ad honorem y de manera voluntaria. Los derechos se defienden ante la justicia, ni ad honorem, no se defienden ni ad honorem ni de manera voluntaria necesariamente, y menos establecidos por en la propia justicia. La segunda cuestión de discriminación y de desigualdad es que la defensa oficial había aceptado un acuerdo sin consultar a la víctima, no había ley de víctima en ese momento, y en tercer lugar es que esta mujer había ejercido el acto de matar a su pareja en legítima defensa, lo cual tampoco había sido considerado, porque en general las mujeres o fabulan o mienten en sede judicial. Otro ejemplo de cuando utilizamos las ex relaciones de una persona que no vienen a cuento del caso en cuestión.
Esto es del diario 1 de Córdoba. Una bailarina es acuchillada en Belgrano. Y entonces acá empieza una serie de descripciones que no le importan a nadie, porque la víctima es la bailarina acuchillada en Belgrano, en un intento de femicidio, o por lo menos en un intento en un hecho de violencia de género. Pero además el diario nos cuenta que es la exnovia del coach Nati Map que la acosaba. O sea, el protagonista pasó a ser el coach, no la víctima. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de que la centralidad del lenguaje está puesta en la persona que es sujeto de derecho. ¿Qué me cuentan a mí de Mati Knapp? No sé quién está. Veamos las consecuencias más graves cuando el uso del lenguaje inclusivo compara adolescentes en una campaña de política pública. Esta es una campaña de política pública de noviembre del año 2018 del Ministerio de Sanidad español para reducir el consumo de alcohol en jóvenes, diría que más que en jóvenes, en adolescentes. Entonces, yo no sé si se llega a ver el texto pequeño o no, ¿no es cierto? Lo puedo agrandar, veamos de agrandarlo. Denme un segundo. Se lee. ¿Se lee? Perfecto. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, tú tranquila, ¿quién es el sujeto a quien se está dirigiendo esta publicidad? Claramente a las madres. No dice, usted tranquilo, ustedes tranquilos y tú tranquila y tranquilo, vosotros no preocuparos. No, dice, tranquila. En una asociación de que el cuidado de niños, niñas y adolescentes exclusivamente está a cargo de las mujeres. Pero además, dice, el consumo, bueno, cuenta que el 60 y pico % de los menores de edad han consumido alcohol en el último mes y que el consumo continuado de alcohol ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Como las chicas también consumen alcohol, nuevamente la asignación está puesta en las mujeres, por supuesto tiene que haber una relación de maternidad e hijos, digamos, no aparecen otros adultos al cuidado. Cambia el texto para las adolescentes y dice, tras su consumo, para las adolescentes, dice, tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. O sea que en el caso de los varones produce daños físicos o psíquicos, pero en el caso de las chicas habilita a el abuso sexual o a que como están tan borrachas pueden mantener relaciones sin protección. Esto no es del año 1918, es de noviembre del 2018, poco antes de la pandemia. ¿Cuáles son? Alguien podría decir, bueno, está bien, pero esto es una campaña, digamos, de difusión. Sí, bueno, pero es una política pública. Aquí hay un responsable o una responsable del diseño de una política pública que distingue en estos términos. Y que a la hora de llegar a la justicia, si este chico cometió algún delito, va a estar amparado
si comete, por ejemplo, un acto de violencia de género con su mamá, va a estar amparado en que había bebido, pero si esta chica es víctima de un delito, y bueno, ¿para qué estaba borracha? El argumento que se utilizó el año pasado para facilitar la excarcelación de los violadores de la manada. Ahora, ¿esto es nuevo? No, por supuesto que no es nuevo. Y fíjense en esta publicidad de pantalones de los años 70, en donde el acoso es un juego. La tipificación del acoso a una mujer que está en ropa interior es un juego. No, no es un juego, es un delito. Entonces, ahí las palabras en relación a los derechos tienen muchísimo peso. ¿Cómo son concebidas el colectivo? Saliendo de esta lógica binaria cis, ¿cómo es concebido el colectivo LGTBIQ+, con la denominación de anormales, la idea de anormales anónimos? Esta es una especie de colección tipo Corín Tellado. Fíjense, la figura de una mujer, digamos, curvosa ella, pero fumando un habano, un señor que está tejiendo, nada que se ha puesto más de moda en pandemia que el tejer, una mujer con una actitud más masculinizada. Ahora, esto se traduce en una lógica de las personas trans exclusivamente asociadas al sistema prostituyente. Y entonces, con la discusión de la ley travesti trans, había todo un debate en relación a, bueno, pero si no estudiaron. No, pero hay toda una historia de exclusión de las personas travesti trans. Bueno, pero aún cuando hayan estudiado, ¿qué van? ¿A usar el baño de hombres o van a usar el baño de mujeres? Hay un consumo de las personas travestis y trans solamente dentro del sistema prostituyente. ¿Por qué? Porque están considerados como objeto de consumo y no están consideradas como personas. Y acá el lenguaje tiene mucho que ver, porque los travestis te roban y te golpean es claramente la ubicación de un colectivo de personas que por su identidad de género es asociada exclusivamente al sistema prostituyente y al mundo del delito. No pueden salirse de esa lógica. Salirse de esa lógica es ir al mundo del espectáculo. En este sentido, les recomiendo, hago un pie de página, les recomiendo la entrevista por video y transcripta de Franco Torcha a Zulma Lobato. Más que interesante, hecha desde una cuestión del respeto, desde su propia vida, intimista, altamente deliciosa. Nos salimos de las lógicas binarias, los colectivos LGBTQ y más, para adentrarnos en lo que tienen que ver con las corporalidades, ¿no? Este afiche, que puede tener mucho que ver con un clima de época, las mujeres pulposas, muy tipo Sofía Loren, Anita Ekberg, para algunos deben creer que estoy hablando de la época de los hermanos Lumière, cuando empezó el cine, pero no, es de hace unos 60, 70 años, es este estilo de mujer pulposa, Marilyn Monroe. Sin embargo, hoy que el estereotipo de género es otro, sigue existiendo el mismo tipo de lenguaje en donde se emplea el no, el deber ser, esto debe ser. Establece que no hubo
una violación por parte de 2 hombres a una mujer porque la mujer era gorda y las calzas le quedaban muy justas. Entonces, esta idea de cuáles son los estereotipos hegemónicos en relación a mujeres, varones u otros colectivos u otras personas son los que están dando cuenta de que hay una violación de derechos. Fíjense en este otro que también es muy interesante, porque esto que les contaba, como el Prozac te hace más joven y atractiva. El uso de psicofármacos en las mujeres te hace más joven y atractiva. Cuando el uso de psicofármacos en los varones los pone en una situación de debilidad. No tengo tiempo de desarrollar el tema de los psicofármacos y el lenguaje, pero sí me gustaría que avanzáramos. Déjenme, voy a saltarme algunas cosas. Decir 2 o 3 herramientas para lograr el cambio. En primer lugar, la E no es la única herramienta, la X no es la única herramienta. Hay otras herramientas, como por ejemplo, en vez de decir ciudadanos y ciudadanas, hablar de la ciudadanía. Esto es lo que se llaman sustantivos, digamos, plurales, digamos, nos salimos de estas lógicas binarias. Hablar de esto, son sustantivos más colectivos. Si tenemos que decir alumnos vuelven a la presencialidad, podemos usar lo que se llaman las dobles formas, el alumnos y alumnas, pero yo prefiero usar estudiantes, que hace a la economía del lenguaje, está dando cuenta del mismo sujeto y no tengo que usar las dobles formas. ¿Cuándo utilizo las dobles formas? Cuando tengo que instalar una figura que no tiene reconocimiento como tal. Por ejemplo, las palabras fiscalas. Las palabras fiscalas, que ya está reconocido en el diccionario de la Real Academia, aunque al procurador no se haya enterado, la palabra fiscalas lo que viene es a traer una reivindicación. Se trae una palabra para la reivindicación. Lo mismo la palabra bombera, se resignifica la palabra bombera, que está asociada al colectivo LGTBQI+, para resignificarla como una oficio o una profesión en la cual las mujeres no son ni visibles ni muchas. Entonces, ahí tenemos algunas de estas recomendaciones. Hagamos ejercicios para cambiar esto. Yo sé que es difícil, hay que repensarlos, pero no son alternativas únicas. No es la única, por ahí soy reiterativa con este uso de la E, pero digamos, tenemos que empezar a escuchar estas otras cosas que circulan y esta posibilidad de no restringir el idioma a una discusión que es una discusión altamente urbana de sectores ilustrados. Digamos, yo aspiro y promuevo a que el lenguaje inclusivo sea utilizado por todas las personas. Y en este sentido, las lenguas nos dicen 3 cosas que si quieren las pueden utilizar como una regla de las 3 Q. Las lenguas nos dicen quiénes somos, lo que según cómo hablamos somos. Las lenguas nos dicen qué hacemos, a quién nos dirigimos, pero además en qué circunstancias.
Las lenguas nos dan esas 3 posibilidades de las 3 Q. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿En qué circunstancias? El poder está en nuestra propia palabra. Muchas gracias. Gracias por los mimos. No, gracias a vos, Patri, sumamente interesante todo. Yo te cuento cómo viene la dinámica ahora, rompo el hielo de las preguntas, después los panelistas van haciendo sus preguntas, y María Julia, que es nuestra experta lectora de las preguntas de YouTube, las va pasando. Yo no sé si estás por acá, Celeste Yascheta, o te no fuiste. Bueno, Celeste estaba hace un ratito, se debe haber caído, es también miembro de nuestro comité académico. A ella le gusta presentarse como mamá de Luan, psicóloga, comunicadora, pero también es la primer mamá trans con su pareja trans de Córdoba. Estaba hace 2 minutos y quería hacerte una intervención. Y te confieso que yo siempre había usado, bueno, por cada cual tiene sus obsesiones, siempre había asociado el lenguaje inclusivo a la incorporación de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, el tema de la inclusión de las mujeres y del Limbre de Bush, esa es una ilusión que me rompió hace mucho Diana Mafia, y que mi maestra me había mentido y todo esto, y que las mujeres no éramos iguales. Esto fue tema de terapia durante largo tiempo, que las mujeres no éramos iguales a los hombres, pero yo lo tenía muy asociado, el les sobre todo, a la existencia de la diversidad sexual, habida cuenta de que el mundo no es binario desde la biología, desde la genética, desde donde lo busques, el mundo no es binario. ¿Qué impacto o qué impacto tiene el lenguaje inclusivo? El la y el lo, o el él y el ella, podrían entenderse perfectamente en el marco de lo femenino y lo masculino y lo dicotómico. El les forma parte, es el plural del binario, o es lo que incluye la diversidad. Esta sería mi primera pregunta, y ya se va preparando los demás para hacer otras. A ver, hoy, 14 de julio del 2021, yo incorporo el les a las dobles formas. En general, yo voy a decir las, los, les. Hola a todas, todos y todas. Todas, todos y todes. Y en general, por una cuestión, digamos, de poder, de empoderamiento, menciono el femenino primero. Esto es algo que me enseñó en su momento Amparo Moreno, mi maestra, del otro lado del mar, porque de este tengo otras muchas. Varias están aquí. Entonces, esta es una cuestión. ¿Por qué incluyo el les por fuera de las dobles formas? Porque es tu propia tesis. Hay más de 200 cariotipos que no entran en dos. Sí, pero tampoco uso el les para subsumir el las y el los. Porque hay un conjunto de personas en el sistema cis heteronormado que quieren seguir en esa lógica cis heteronormada. No las hacen ni mejores ni peores. Es su opción y tienen que ser nombradas. Por eso, el debate de la ley trans en España tiene un nivel de conflictividad, pero además de conflictividad, de agresividad, que supone no tener ningún tipo de lenguaje inclusivo, porque no hay escucha. No hay escucha. Cuando no hay escucha, o sea, nosotros podemos discutir los les, pero yo jamás voy a negar los derechos humanos de las personas trans, ni voy a dejar de reconocer que han sido sistemáticamente un conjunto de personas subalternizadas, oprimidas y puestas
en el sistema prostituyente. Quienes no quieran ver eso, me parece que los feminismos no deberían partir de una premisa esencialista. El tener determinadas gónadas no te hace ni más ni menos feminista, ni te hace ni más ni menos mujer. Todos, todas y todes venimos de cigotos, y los cigotos son indiferenciados. Esta sería mi posición hoy, 14 de julio del 2021. Dudo que la cambien mucho, pero he hecho cambios a lo largo del tiempo. Está bien, está bien, está bien. ¿Alguna de ustedes, Diana, Viviana, Sandra, quieren hacer? Yo quería no hacer una pregunta, sino aportar algunos documentos, algunos textos que a mí me fueron muy interesantes en mi vida. Los feminismos siempre se ocuparon de este tema, de la inclusión en el lenguaje y de nombrar, porque lo que no se nombra no existe, como siempre hemos dicho las feministas. Y recuerdo que hay un librito que era como un clásico nuestro, histórico, feminista, que nosotros le decíamos el Nombra, y se llama Nombrar el mundo en femenino, de María Milagros Garreta. Si uno quiere ir a la historia de cómo vienen todos estos trabajos de los feminismos, pueden tomar, porque este es un clásico del feminismo histórico, que le decíamos el Nombra. Pásame el Nombra, tenés el Nombra, porque era cómo nombrar al mundo en femenino, porque en esa época solo hablábamos del femenino que no estaba en ninguna parte, que había que nombrarlo, si no, no existía. Y por otro lado, un texto que yo recomiendo siempre, que es el libro El monolingüismo del otro, de Jacques Derrida. Y lo recomiendo porque es un librito, siempre digo, chiquitito, pero tan profundo, que en este tema es fundamental, se lee muy fácil, no se entiende tan fácil, pero lo que quiere decir es cómo nosotros y nosotras y nosotres hablamos el lenguaje del dominador o de la dominación. Entonces él, como argelino, pero en base a lo que ha sido la dominación francesa y de madre francesa, por lo tanto hablaba súper bien el francés, entonces él no tenía tanto problema como el resto de los argelinos para la dominación francesa. Él plantea en el monolingüismo del otro cómo esa lengua era la lengua del dominador, la lengua que tenían que hablar, porque el imperialismo había llegado con su forma específica de pronunciar y de hablar el francés. Léanlo y pónganlo en lentes de género. Es muy interesante. Se llama El monolingüismo del otro. Gracias, Carmen, dos sugerencias magníficas. Yo quisiera hacer un comentario. Bueno, dale. Muy cortito. Primero agradecer a Patricia todas estas reflexiones tan enriquecedoras. Y quería comentar que durante tu locución, Patricia, me venía a la mente en forma constante el lenguaje gestual, el lenguaje corporal de los cuadros que se forman en el colegio militar y otro tipo de instituciones parecidas de las Fuerzas Armadas y de seguridad. No, por Instagram o por Facebook. No sé, pero pensé que estaban hablando. Celeste tiene el micrófono prendido. Claro, ellos tienen toda un lenguaje gestual, lo que vos dijiste al final, mira, todas estas imágenes me venían en tu locución, pero al final vos dijiste las 3 Q, ¿no? ¿Quiénes somos, qué hacemos y en qué circunstancias? Los cadetes, desde que son cadetes, tienen que vestir de determinada manera, usar determinadas marcas, de chomba, de suéter cuello en V, con la chomba o la camisa abajo, con determinados colores, determinados pantalones, determinado tipo de calzado,
determinado tipo de corte de pelo, determinado tipo de peinado, y los fines de semana tienen que ir a distraerse a determinado tipo de lugares. Depende si van con los amigos, con las novias, con otras señoritas que no son las novias, dependen con quién vayan acompañados, deben ir a un lugar o a otro, no pueden ir a cualquier lugar. Y se me hizo muy presente todo el tiempo ese tipo de lenguaje muy estructurado, patriarcal, absolutamente, porque, bueno, desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad, digamos, si hay un paradigma de lo patriarcal, lo encontramos allí, ¿no? Y me venía todo el tiempo ese recuerdo del lenguaje, de los cuerpos, de la ropa, de los peinados, etc. Y vos le diste el broche de oro con las 3 Q. Bueno, quería agradecer esto, ¿no? No, gracias a ti por el comentario. Entró Celeste y se volvió a caer, no puedo creer. Celeste, ¿estás por ahí? Celeste Yacheta. Sí, estoy acá. Bueno, ya te presenté antes, ya conté lo de Luan, ya conté todo. Ahora, Bueno. ella también está en nuestro comité académico, bueno, que acaba de escribir también un lenguaje, un trabajo sobre el lenguaje inclusivo muy interesante. Y bueno, no sé cuál es tu intervención, que quieres preguntarle a Patricia. Aprovechala. Aprovechémosla. Sí, aprovechémosla realmente. A mí siempre primero celebro, ¿no? Cuando como Patricia y otras que hablan sobre este espacio, porque realmente hay que reproblematizar cómo hablamos y a qué sujeto le estamos hablando, porque hay muchas cosas que tenemos naturalizadas constantemente. Y pienso que la gran pregunta es ¿por qué incomoda tanto el lenguaje con perspectiva de género? ¿A quién les incomoda? ¿Y quiénes perpetúan muchas veces sus privilegios a través del lenguaje? Y Patricia creo que fue súper clara con sus ejemplos y el lugar constante que le da a las mujeres y a las diversidades, de hecho también, que ni existimos, digamos. Creo que la E en un punto, más allá de si es o no inclusivo, de si debemos hablar con la E, con la O, con la O, con la I, con lo que sea, creo que en particular hace poner en luz o en la lupa a personas, identidades, mejor dicho, géneros, que no estábamos nunca. Así que la verdad que agradecida. Agradecida yo a ti, Celeste, porque además me parece muy importante esto que tú traes por la ley de identidad de género. La ley de identidad de género tiene un maravilloso artículo 12 que hay que empezar a utilizarlo todo el tiempo. La ley de identidad de género en Argentina es una de las, digamos, creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en los últimos tiempos, así como conjunto de personas, como sociedad. A mí la verdad me pone muy feliz la ley de identidad de género, puedo ponerme muy intensa con el tema, pero sí hay una cosa que destaco en esa ley de identidad, aparte de que por supuesto no obliga a la intervención quirúrgica, no obliga, es la percepción de cada persona sobre su propio cuerpo, lo que ya en general sabemos, pero este artículo 12, en donde debe respetarse la identidad adoptada por las personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, que ahí me parece que está el núcleo de la cuestión, para que utilicen ese nombre de pila que hayan escogido, aunque sea diferente al del documento, aunque sea diferente a como le hayan inscrito, y que esto sea a simple requerimiento, que ese nombre de pila tiene que ser usado para una citación, para ir al médico, para la escuela, para tener en un legajo, para tener en un servicio. Ese artículo 12 es el que tenemos que empezar a trabajar, porque ese es el artículo 12 del lenguaje. El artículo 12 es el lenguaje inclusivo en acto.
Cuando hablamos de lenguaje, cuando digo el lenguaje inclusivo no es solo la E que tanto popularizó un periodista que a veces se sube de tono, sino que el lenguaje inclusivo es cómo se traduce en un acto, en un derecho, y es es poder llamar como te sientes y que además todos los demás, esto que decía Celeste, que todos los demás te llamen de esa forma. Me emocioné, me gusta mucho el artículo 12 de la ley, perdón. Ayer no, me hizo emocionar a mí también. Somos dos, así, abracito. En la página van a encontrar el artículo de Celeste y lo que nos prometiste que nos ibas a dejar, que no sé qué es, Patricia. Se nos mandó. En la página web pueden ir a lo que deje Patricia y también está el artículo de Celeste. La última palabra a los miembros del comité, disculpen, se la voy a dar a Sandra Guerrero de Colombia, que está pidiendo hace rato la palabra, y ya empezamos con Andrés. la pregunta de María Julia, porque si no, no vamos a... Hay bastantes preguntas y no vamos a llegar. Así que, comité académico... Andrés pide. Ah, Rossetti también, bueno, lo vamos a dejar para el cierre, Rossetti. Espera porque están pidiendo la... Bueno, ya le vamos a dar, Rossetti. Sandra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sé que en Argentina son noches ya. Un placer saludarlas, saludarles para ser coherente con este conversatorio espectacular. Lo único que quería agregar desde mi profesión, soy psicóloga, es que el lenguaje es muy importante. El lenguaje representa en los seres humanos. Y lo que no se nombra, decía la doctora Carmen Colazo, no existe o carece de importancia, porque entonces lo colocamos en el universo de todo lo posible y eso no puede continuar en pleno siglo XXI. Estos escenarios académicos son muy oportunos para reflexionar frente a la inclusión y frente a nombrar lo que anteriormente se suponía y se colocaba en una sola esfera que existía per se y que podíamos considerar una equidad de derechos solo porque en el todos alcanzaba a todo el mundo. Y hemos comprobado que esto es una vulneración latente en todos los países, incluyendo a Colombia. En Colombia tenemos un marco jurídico bastante amplio y hemos reconocido la diversidad y la diversidad funcional, la diversidad sexual y de género. Y me parece supremamente valioso todos los aportes que han desarrollado esta tarde para mí y la noche para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ti, Sandra. Profesor Rossetti. Bueno, muchas gracias. Excelente, Patricia, un gusto escucharte y seguimos con charlas muy buenas desde la Fundación. Yo dos cositas muy puntuales. Una aclaración, porque no sé si yo entendí mal o no. Yo comparto todo lo que dijiste, el lenguaje poder, la cita de Carroll, ¿no es cierto?, del que manda aquí, ¿no? Pero al principio, insisto, no sé si entendí mal, porque si no creo que habría una cierta contradicción. Yo escuché que cito textualmente, lenguaje es un sistema libre de sesgos ideológicos, ¿no? Y yo tendría mis dudas, más, me animaría a decir lo contrario, ¿no? Y que un poco todo el resto de la charla estaría apuntando a que, no, el lenguaje, justamente como es poder, está repleto de cuestiones ideológicas y donde, por supuesto, hay sectores más conservadores que luchan por mantener el lenguaje sexista, sectores más progresistas que luchan por un lenguaje más igualitario, etcétera, etcétera. Eso, para la aclaración, no sé si yo entendí mal. Y la otra es la pregunta que me parece interesante. Bueno, lo has dejado en claro, etcétera. La importancia del lenguaje inclusivo para mí es clave. Nosotros en Argentina no estamos tan mal. Yo puedo ver la comparación con Italia, por ejemplo, y esto es mi percepción, bueno, si hay alguien de Italia podremos discutir, ¿no? Pero están más atrasados. Y yo creo que es tan importante el tema, por lo que lo has explicado ampliamente en la disertación, que a mí me interesa que a través de políticas públicas empecemos a avanzar hacia la exigencia
es decir, del lenguaje inclusivo. Esto, por supuesto, hace horrorizar a muchos, ¿no? Y uno diría, ¿a dónde poner el límite? Yo, por ejemplo, no tendría dudas en decir, bueno, los documentos públicos, los documentos oficiales, las sentencias, las leyes, etcétera, tienen que ser con lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Después, claro, después me van a decir, pero toda la parte artística, poética, literaria, etcétera, quizás puede ser excesivo, ¿no? ¿Dónde se podría poner un límite en una política pública que avance hacia el respeto del lenguaje inclusivo, un límite razonable en este campo, ¿no? Gracias. Gracias, Andrés. Dos preguntazas. Voy por la última. El límite es los derechos humanos. Siempre ese es el límite. En relación a, últimamente ha empezado, yo no he hablado ni de manuales, ni de, hay mucha bibliografía tipo manual de cómo hacerlo en lenguaje inclusivo. Las dos primeras que los inauguraron ha sido Teresa Meana Suárez, la filóloga valenciana, que ha estado en Buenos Aires y ha estado en Tierra Violeta y en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que recomiendo revisar sus recomendaciones. Ella fue la primera que empezó a trabajar con estos temas para los ayuntamientos españoles. La segunda es, estoy hablando en castellano, la segunda es Mercedes Bengoechea, de la Universidad de Alcalá de Henares, que estuvo a cargo de la Comisión Nombra cuando en España, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, existía el Ministerio de las Mujeres. Entonces ahí hubo una comisión que trabajó sobre un manual larguísimo, farragoso, pero muy útil, que es para trabajar el lenguaje inclusivo en los espacios público-administrativos. Por eso distinguí lenguaje claro del lenguaje inclusivo, porque está el lenguaje inclusivo, pero es poco claro. Entonces, pero no tengo tiempo de llevar adelante esta distinción. Entonces, y yo creo que se hacen algunos... ¿Cómo? Ya te vamos a volver a invitar. No hay pocos de estos manuales y de estos documentos. Tampoco tengo tiempo de trabajar sobre el tema de la X y el arroba, pero sí diría que nosotros podemos pensar no solo en las dobles formas, sino en estos sustantivos colectivos, y eso reduce enormemente, hace una economía del lenguaje al mejor estilo Wittgenstein, que ayuda mucho sobre la cuestión. Este sería alguno de los ejemplos. Por ejemplo, no ir sobre estas figuras emblemáticas como los padres de la patria. A ver, querido, nacimos como pudimos, no hay padres de la patria, en todo caso hay héroes y heroínas, pero creo que por ahí va un poco la cuestión. La que sí quisiera focalizarme es en esto que yo dije y que efectivamente dije. No entendiste mal. El lenguaje es un sistema de comunicación que está libre de sesgos ideológicos. Distinto es el uso. Distinto es el uso que tienen las lenguas como un conjunto de formas y de signos que utilizamos para compartir la misma comunidad lingüística. Yo le voy a mandar a Laura un artículo, este artículo que mencionaba que salió publicado en un libro que compiló Diana y donde amplía un poco esta cuestión. Una cosa es el lenguaje que está libre, pero otra cosa es el uso que se hace de ese lenguaje, ¿no? Sería un poco esta acepción número 7 de la palabra perra para la Real Academia. Ahí está el uso. Podríamos decir, bueno, perra, mamífero de la familia de los cánidos, es bastante neutro. Ya después cuando se fue, derrapó y habló de la inteligencia, la lealtad, etcétera. Bueno, es la Real Academia. Yo tengo mis diferencias, se notan con
con esos señores, porque son casi todos señores, los señoros son, y de tanto en tanto se quejan, me protestan en Twitter. Otra cosa es la atribución de significado. Bueno, ahora sí, definitivamente, María Julia, es tu momento, para que nos cuentes qué está pasando allí en el YouTube. YouTube, bueno, en YouTube hay muchas felicitaciones, muchos saludos, Juana Bogiano, Mirna Rocha, Dolores Echevere, Mario Portela, contentes todos, felicitando a la expositora. Y en cuanto a preguntas, Estudio 40 y Rivas comenta que a mí me pasa con inglés que me representa, que me representa aceptar la autopercepción de cada uno. Es decir, ni idea cómo se autopercibe Pato. ¿Por qué voy a suponer que se autopercibe como mujer? ¿Me explico? Sí. Sí, correcto. De todas maneras, hay como, desde el castellano, hay como una, no diría prejuicio, porque prejuicio tiene carga peyorativa, pero una presunción de que el inglés, por ejemplo, o el francés, pero el inglés, que no es una lengua romance como el francés, no tienen situaciones como las que tiene el castellano, y sí las tiene. No tenemos por ahí tiempo de desarrollarlas acá, un día podemos hacer algo comparado, pero también tiene estas distinciones. Y sobre esto han trabajado unas investigadoras indias sobre el tema de las traducciones, ¿no? Cómo la inteligencia artificial que se aplica a los traductores automáticos tiene estas dificultades. Hay un grupo muy interesante que se llama Odisea, que trabaja sobre inteligencia artificial y traducciones. Hay un equilibrio justo entre disciplinas STEM y disciplinas de las ciencias sociales y humanidades en ese grupo Odisea, que lo pueden buscar en Twitter o en internet, y están trabajando sobre estas cuestiones. También, si quieren, les paso este artículo de esta investigación. Por favor, María Julia. Bueno, después también preguntan, ¿usted cree que el TODES tendrá un futuro? El futuro ya está acá, ya llegó. Yo diría ya está aquí, ¿no? Pero trato, ya está, ¿no? Esta cuestión, no, el tema del lenguaje inclusivo no es un tema que es una moda. Llegó para quedarse. En los años 70, Álvaro García Meseguer ya estaba trabajando sobre estas cuestiones. Claro, predicaba pobre solo en el desierto. Pero este es un tema que llegó para quedarse. Y llegó para quedarse no porque sea una imposición. Muchas gracias por la pregunta, igual que la anterior. Llega porque los géneros ya no se perciben binarios. Este es el punto de la cuestión. En tanto los géneros no se perciben binarios, el todes llegó para quedarse, lo que no significa que el todos y el todas desaparezca o que se subsuman. Pero por lo pronto llegó para quedarse. Ahí Carmen en el chat que vemos en Zoom estaba conversando en relación al guaraní como lengua viva, ¿no? Para los operadores de justicia. Entonces, esto es súper importante. En tanto, operadores de justicia y especial aquellas instituciones judiciales o públicas que trabajan en forma directa con niños, niñas y adolescentes. Especialmente con esas instituciones hay que registrar que los géneros dejaron de ser binarios, porque si no, entramos en el cuestionamiento de, ¿y no será un poco chiquito o chiquita para tomar una decisión de cambiar su nombre en el DNI o querer tener una identidad de género diferente a la que tiene en el documento al nacer?
No, eso se da de patadas con la Convención de Derechos del Niño, de la cual nuestro país y buena parte de los países de América Latina son suscriptores. Gracias, Patricia. María Julia. Bueno, también comentan, siento que el uso de la E tiene una función disruptiva de lo binario. Pato, ¿crees que si este uso se generaliza, se pierde esa función? Sí, podría perderla, pero yo creo que no todo se circunscribe a la E. Vuelvo, esto creo que lo repetí. Efectivamente, la E lo que hace es poner un punto disruptivo en relación a lo binario, pero ya también lo hacían los colectivos en los años 90 utilizando la X y el arroba. La primera medida disruptiva que hubo de los colectivos LGTBQI+, incluso de los feminismos, fue el uso de la arroba. Apenas a finales de los 80 empezó a utilizarse el correo electrónico. Claro, ¿por qué? Porque era la única letra que no estaba en el abecedario. El problema es que tanto la arroba como la X eran leídas o en formato masculino, porque por ejemplo dentro de los colectivos las lesbianas no tenían un poder muy fuerte como para imponer otra lógica, y dentro de los feminismos tampoco, entonces terminaban siendo leídas oralmente en masculino, con lo cual se popularizaba el masculino genérico. Es por eso que ya hay experiencias disruptivas previas. Lo que pasa es que no calaron tan hondo como la E, porque la E tiene sonido. Si le hubiéramos inventado un sonido a la arroba, probablemente hubiera sido disruptiva y hubiera roto las dobles formas también. Yo creo que la E tiene que seguir rompiendo la lógica binaria. ¿Hasta cuándo? Y hasta que deje de haber lógica binaria. Lo que no sé es si se mantendrán las dobles formas y el uso de la E. Y quería hacer una moción de orden, por llamarlo de alguna manera, de por qué yo en lo personal dejé de escribir con la X, que no hace mucho que dejé de hacerlo. En los preparativos para el G20, que se hizo en Argentina en el 2018, si yo mal no recuerdo, hubo todo un preparativo de distintos caucus, y uno fue el W20, el Women's 20. Entonces había varios grupos, yo tuve la oportunidad de coordinar y de llevar adelante el grupo de tecnología. Y una de las cosas muy interesantes que surgió en ese grupo, donde nadie le dio pelota después al documento, pero cuando llegó quedó en otra cosa. Una de las cosas que cuidamos fue que el lenguaje fuera inclusivo, y el colectivo de mujeres sordas dijeron, por favor, dejen de usar la X, no son inclusivas. Los lectores no las leen las X, o las leen con problemas, con dificultades. Los traductores a, por ejemplo, otro tipo de lenguas. Y lo mismo las personas que tienen dificultades visuales. Cuando pasa al lenguaje hablado, esa X o la pasan en masculino toda, o hace una ruptura ahí en estos programas. Entonces ahí hay todo un trabajo de tecnología y de feminismo, de los feminismos en tecnología, para reconvertir esa cuestión, ¿no? Y por eso también es tan popular el uso de la E, porque ha permitido incluir a los colectivos de las discapacidades. Mira qué interesante. O sea que yo usaba la X, la uso, ahora voy a tener que replantearme todo esto,
porque me parecía que podía marcar la ruptura del binario y que era más fácil la lectura, digamos. La gente que está absolutamente en contra del lenguaje inclusivo, que se enoja con el lenguaje inclusivo, puede entender lo que vos estás diciendo porque la mente está preparada para eso. Pero parece que no la mente artificial, me parece que eso es lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, deja de ser inclusivo, es disruptivo, pero no necesariamente es inclusivo. Está bien, bien, bien. María Julia, vamos por la última. Última. No demás, dice Rossetti, que te deje tranquila. Vamos por la última pregunta, María Julia. Bueno, la última es, ¿qué hacemos con la vaguedad y ambigüedad del lenguaje? A ver, podríamos estar otras 2 horas, que seguro nadie quiere. A ver, vuelvo a esa idea de las 3 Q. Y eso tiene mucho que ver con la ambigüedad y la vaguedad del lenguaje. La ventaja que nos ofrece la ambigüedad y la vaguedad es apropiarnos de palabras que originalmente son estentoriamente peyorativas y apropiarlas para constituir sujetos de derecho. El caso más significativo es traba. Traba con V, ¿no? Traba con B corta, no traba de trabar la puerta, es traba. Cuando las compañeras ponían queremos trabajo con B corta, no es porque sean brutas, sino porque estaban haciendo una apropiación del lenguaje en relación a las personas trans excluidas del trabajo normado en el mercado de trabajo. Y esa ambigüedad y esa vaguedad también fortalece a sujetos subalternizados. Esta historia que traen los grupos afrodescendientes en los Estados Unidos con el Black is Beautiful, el apropiarse de la negritud para decir que es algo bello y no algo denostado, que se vuelve a retomar increíblemente 50 años después, a partir del asesinato y las revueltas producto del asesinato de George Floyd, y lo que es el juicio de George Floyd, eso es ambigüedad y vaguedad, pero la uso también a mi favor. Entonces la ambigüedad y la vaguedad sirve a los sujetos subalternizados para empoderarse, porque las palabras empoderan, pero también a los sujetos dominantes para denominar cosas de forma peyorativa. El uso del término marica como un reconocimiento a todas las personas que se identifican en ese colectivo marica, pero ya no en términos peyorativos, sino en términos amorosos dentro del colectivo. Creo que iría un poco por ahí. No sé si respondí la pregunta, pero tengo así un borbotón de cosas para decir y me van a matar. No, mira, acá dicen, Pato, sos lo más. Bueno, gracias. Esto ya no lo estoy diciendo yo, que creo que sos lo más, pero lo están diciendo allí. Vamos ya hace casi 2 horas que te tenemos hablando. Nos parece que Rossetti tiene razón, dice que nos van a denunciar, a vos, ¿no? Bueno, espero que te hayas sentido bien y que hayas sentido nuestra alegría, Pato. Que hayas sentido la alegría que nosotros sentimos por haberte tenido con nosotros, la alegría que ha tenido la gente, la cantidad de inscriptos que hemos tenido. Agradecerte, esto no termina acá, cada disertante lo sabe, esto es solamente un inicio. A la gente que nos esté escuchando, todo el material de Patricia va a quedar en nuestra página web, así de paso visitan nuestra página web. Todos nuestros disertantes tienen un espacio donde hacen sus publicaciones y el material con el que trabajan está en nuestra página web. Agradecerte inmensamente tu presencia, tu calidez, tus palabras, todo lo que nos enseñaste hoy.
Bueno, darte las gracias y hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias a María Julia, gracias Carmen, gracias Sandra. No me quiero olvidar de nadie, pero siempre me olvido de Albert Rossetti, Carmen Colazo, Diana, María Julia, gracias a todos, gracias a la gente que nos esté escuchando. Y bueno, nada, no quiero que nos denuncies, queremos volver a llamarte. Muchísimas gracias y bueno, nos seguimos viendo. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.